gracias por seguirnos. Vamos a presentar la siguiente. ¿Cómo las lentes nos ayudan a ver mejor? El doctor Víctor Manuel Rico Botero. Voy a hablar acerca de su trayectoria. El doctor Víctor Manuel Rico es físico de la Universidad del Valle de Colombia y graduado en los programas de maestría y doctorado en óptica del Centro de Investigaciones en Óptica y del CICESE respectivamente. Sus intereses de investigación están centrados en la óptica visual, en particular en los campos tanto del diseño óptico así como el de la tomografía de coherencia óptica, una técnica interferométrica para hacer imágenes tridimensionales de forma no invasiva de tejidos vivos como la retina. Actualmente trabaja como profesor de física computacional en la Universidad Autónoma de Baja California y como ingeniero de innovación y desarrollo en Augen Ópticos en Ensenada, Baja California. Démosle. Ahora sí. Bueno, muchas gracias también a los organizadores del evento pues, por invitarme. Bueno, les voy a platicar algo más o menos breve, pero espero que se lleven un buen mensaje al final de la tarde, ¿no? De qué es esto de las lentes y esencialmente tratar de responderles esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que las lentes nos ayudan a ver mejor? Bueno, hay un artículo del 2015 publicado en Nature, mostraba, no, devuélvete un momento, por favor. Publicado en Nature mostraba esta imagen que se volvió más o menos viral en ese tiempo, no sé si más o menos ahí logran ver por qué, ¿no? Y es que en particular en los asiáticos pues hay una tendencia actual a que la gente tenga pues altas miopías, ¿no? Se puede ver ahí en la imagen. El artículo se tituló El boom de la miopía. El boom de la miopía, y pues esencialmente este artículo que hablaba es cómo son las tendencias actuales en cosas de visión, ¿no? Es bien interesante porque discute, entre otras cosas, que las tendencias actuales de vida, el hecho de que vivamos en espacios cada vez más cerrados, el hecho de que esencialmente estemos observando día a día, digamos, objetos que están relativamente cerca, pues eso ha generado un efecto en nuestros ojos, ¿no? Como les voy a mostrar ahorita un ratito, esencialmente los ojos se han adaptado a ese nuevo campo visual. Y pues esencialmente ojos que están modificados pues requieren, digamos, un elemento extra pues para poder ayudar a corregir. Entonces, para que se hagan más o menos una idea de qué es eso que les acabo de mencionar, los invito a que hagamos una revisión de cosas muy básicas que seguramente muchos ya lo han estudiado o algo así, pero de algo de anatomía del ojo, ¿no? Entonces, pues esto es un ojo típico. Bueno, aquí la imagen está un poco distorsionada, debería ser redondo. Pero pues nosotros lo que tenemos en el ojo es esencialmente lo que se ve allí a grandes rasgos, ¿no? La luz llega por aquí, el ojo es, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es como una especie de cámara. Y tenemos pues, una cámara que tiene dos lentes, es un sistema, digamos, compuesto. La primera de esas lentes es esta que estamos viendo acá, que se llama la córnea, y la segunda pues es el cristalino. La córnea es de los dos, la córnea es la que proporciona la mayor potencia, son cerca de 40 dioptrías más o menos, y el cristalino, que es una cosa fantástica, ¿no? de la evolución, es una lente que es adaptativa, entonces puede cambiar su forma en función de lo que estemos observando, con el objeto de lograr que dentro de nuestros ojos toda la luz que llega, digamos, los objetos que estemos viendo, pues de alguna forma formen su imagen exactamente en este tejido que es la retina, ¿no? Y la retina es, para que se hagan más o menos una idea, es como una especie de CCD, o sea, como una cámara, el sensor electrónico, si tuviéramos, digamos, el equivalente mecánico. Hay unos estudios recientes que muestran, de hecho, de que la retina, viene un dato curioso, y es que la retina es en realidad parte del cerebro. Resulta que en el desarrollo del embrión, cuando los ojos se desarrollan, entonces el cerebro hay una parte que sale hacia adelante y se une con el cerebro a través del nervio óptico, pero es como dijo alguien de forma muy bella, una necesidad que tiene el cerebro de poder tocar el mundo, ¿no? Y lo hace a través de la luz. Digamos, esa es esencialmente la función de la retina.
Bueno, tiene muchas más partes, no quiero ser aquí también algo exhaustivo, ¿no? Algo muy interesante son estas dos cavidades que tenemos acá, que es el humor acuoso, que está delante del cristalino y detrás de la córnea. El humor acuoso esencialmente es un líquido que tiene propiedades similares a las del agua, el índice de refracción es como 1.33, y acá tenemos pues el humor vítreo, que también tiene un índice de refracción por ahí más o menos similar. Resulta que estas dos cavidades que tenemos, pues como son compuestos orgánicos, ellos se están regenerando de forma permanente. Imagínense como en la analogía, si ustedes tienen agua, por decir algo, ¿no? Estancada en un pozo y esa agua no la renuevan, pues entonces al final, digamos, termina por descomponerse. A nuestros ojos les pasa algo similar. El fluido que tenemos aquí tiene que regenerarse, está en constante regeneración. La forma en la que se regenera, si esto produce líquidos, pues eventualmente la cavidad del ojo pues no va a aguantar, no va a aumentar la presión, y entonces pues lo bueno es que nuestros ojos tienen un mecanismo de liberación de presión, que es a través de un canalito acá que se llama el canal de Schlemm, y entonces el fluido, digamos, extra, pues esencialmente se drena por esa zona y sale en forma de lágrimas, ¿no? Entonces son ahí pues algo así como más o menos general. Cada parte del ojo, si nos ponemos a analizar, así, la córnea, el canal de Schlemm, el cristalino, o sea, cada uno adolece, puede tener, digamos, problemas, ¿no? A futuro, o sea, enfermedades. Por eso el ojo, pues, me imagino que es algo que se ha estudiado, digamos, de forma muy exhaustiva, ¿no? Bueno, esta es una analogía con una cámara. En los ojos les decía que el cristalino es una lente que es adaptativa, ¿no? De que cambia su forma para poder lograr formar imagen en la retina, pero entonces cambia la forma es cambiando los radios de curvatura. En una cámara, que es el equivalente electromecánico, ¿no? Pues tenemos esencialmente lo mismo, tenemos también una pupila, que no se lo mencioné en la diapositiva anterior, pero una pupila que sería como nuestro iris. También tenemos un cristalino, ¿no? Que es la lente de la cámara, solo que las lentes de una cámara pues no tienen esa capacidad de cambiar el radio de curvatura. Entonces pues la gente con mucho ingenio pues lo que hizo fue poner simplemente la lente y lograr el mismo efecto desplazando la lente hacia adelante y hacia atrás. Son, digamos, como dos mecanismos de lograr el mismo propósito. Y tenemos aquí el CCD, que sería como la retina. Así una persona que vea lo que se dice visión 20/20, ¿no? Pues el efecto que se logra es esto. El hecho de que aquí las líneas vengan paralelas significa que está observando algo que está en el infinito, y entonces algo que viene en el infinito pues se va a enfocar exactamente en la retina. Entonces, a esta distancia, digamos, si vemos todo este par de lentes como si fuera una sola lente equivalente, entonces podemos ver de que, imagínense que aquí hay una sola lente, entonces la distancia que hay desde la retina hasta el centro de la lente equivalente es lo que le llamamos la distancia focal. Yo creo que todos hemos jugado seguramente con lentes, ¿no? Así con el sol, quemando papelitos o algo así. Esencialmente es lo mismo, pero entonces en óptica oftálmica no, digamos, por facilidad no nos conviene hablar de distancias focales, porque las distancias focales, con unos cálculos allí que se hacen, van con los cálculos quedan a inversos, ¿no? Es como 1 sobre la distancia focal, entonces se vuelve muy latoso estar manejando distancias, digamos, que son más intuitivas porque son metros, pero luego los cálculos van inversos, entonces esto es un rollo. En óptica oftálmica la unidad que se maneja es el inverso de la distancia focal, que es lo que se conoce como las dioptrías o potencia dióptrica. Entonces hay como para que hagan una conexión, o sea, cuando uno va con el optometrista, le hace unas mediciones en sus ojos, pues al final dice, te faltan, no sé, 2, 3 dioptrías o te sobran, ¿no? Entonces en función de eso pues hace la corrección. Pero entonces cuando nos hablan de dioptrías, esencialmente es lo que hemos hecho en casa, o sea, es el inverso de la distancia focal de la lente, ¿no? De la lente equivalente, pues al menos hay dos. ¿Siguiente? Bueno, así para que esta imagen me gusta mucho para que vean cómo es la miopía, ¿no? Para conectar con esa primera diapositiva. Entonces, si un objeto está absolutamente lejos, pues lo que le ocurre a los ojos es que una persona que tiene miopía esencialmente tiene su globo ocular alargado. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué alguien no tiene los ojos redondos sino que los tiene alargados?
Esencialmente es por, bueno, hay varias razones, o sea, hay unas que son, digamos, genéticas, ¿no? Eso de las personas miopes, los médicos sabrán mejor que yo, pues, pero tengo entendido de que es algo que se hereda. Pero por otra parte, el medio ambiente afecta muchísimo. Y volvamos a conectar con esa primera diapositiva de los orientales, todos con lentes, ¿no? Entonces resulta que si uno, digamos, de forma permanente está observando objetos que están a una distancia de, más o menos se ponen como unos 30 o 40 centímetros, si tiempo completo estamos observando objetos a esa distancia, entonces el ojo, digamos el cristalino, pues se enfoca, digamos, cambia su forma para poder lograr formar la imagen a la distancia, pero eso es algo, digamos, que es permanente. Entonces el cristalino esencialmente mantiene, digamos, como, permítame usar este adjetivo, es así como estresado, ¿no? Como tenso a toda hora. Y entonces es una posición que corporalmente, digamos, es incómoda, ¿no? Porque siempre hay una tensión. Entonces la respuesta natural del cuerpo es no, yo no voy a tener el cristalino ahí 8 horas viendo una pantalla, por ejemplo, y el cristalino ahora sí tenso. Entonces la respuesta natural del cuerpo, digamos, con los años, es simplemente alargar el globo ocular. Entonces cuando lo alarga, entonces ya el cristalino no tiene que estar pues tenso a toda hora, ¿no? Pero tiene una consecuencia, que si el globo ocular ahorita es más largo, cuando queramos ver objetos que están lejos, pues entonces ya la luz no se va a enfocar exactamente en la retina, sino delante. Entonces a eso es, digamos, el efecto de la miopía, ¿no? En el caso de la hipermetropía, pues es al contrario, o sea, los ojos están son más cortitos, ¿no? Y entonces estos se enfocan más atrás, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, así es pues un ojo de visión 20/20 que se llama ojo emétrope, pues este es el efecto. Y una persona miope, como pueden ver aquí en la diapositiva anterior, pues entonces se enfoca por delante. ¿Siguiendo? Y aquí se ve con una persona que tiene hipermetropía. Bueno, esos son los defectos, eso se conoce de hace muchísimos años, de verdad, muchos. Pero entonces la pregunta del millón es, bueno, sale, tengo un problema, tengo miopía, hipermetropía, ¿cómo se corrige? Entonces vamos a ver esta diapositiva y nos detenemos un poquito. Entonces en una persona miope, digamos, lo que tenemos es que esencialmente el sistema de lentes enfoca por delante, como recuerdan que la potencia dióptrica va con el inverso de la distancia focal. Entonces si la distancia focal es cortita, 1 sobre un número muy pequeño genera un número muy grande. Entonces este ojo esencialmente tiene mucha potencia dióptrica, por eso enfoca por delante, hace muy poderoso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para corregir esto? Pues poner un elemento óptico por delante, unas lentes, que esencialmente le quiten potencia al ojo. O sea, sería una lente negativa, como se ve en este caso. Identificar lentes negativas es relativamente fácil. Si ustedes, igual los que tengan lentes aquí en el auditorio o familiares o algo así, lo pueden identificar de la siguiente forma. Las lentes negativas, las personas que tienen miopía, el centro de la lente es más delgado y el borde es más grueso. En contraste, las personas que tienen hipermetropía es el otro caso, ¿no? Entonces, digamos, es como si tuviéramos un ojo que tiene muy poca potencia dióptrica, ¿sí? O sea, entonces tiene tan poquitita, comillas, pues digamos, poquitita potencia dióptrica que esencialmente enfoca por detrás. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es poner digamos, ayudarle al ojo, ¿no? Con una lente, pero si está por atrás, entonces tiene que ser que tenga potencia positiva. Eso lo logramos con este tipo de lentes y es el caso contrario, ¿no? Son gruesas en el centro y delgadas en el borde. Entonces, cuando uno va con el optometrista, y porque todo esto, digamos, de las lentes de la óptica oftálmica, pues parte de allí, ¿no? De que alguien tiene un problema, o sea, estamos en clase o algo así, ya no vemos bien, o ya estamos en la casa no viendo la tele y se ve borroso, entonces no veo bien. Y entonces, pues van ustedes, o la persona que tenga la dolencia con el optometrista, y el optometrista lo que hace es medir cuánto le hace falta para que veas bien, es decir, cuantifica esta magnitud, esta diferencia de distancia focal o la potencia óptica que hace falta, ¿no? Bueno, hasta ahí es el trabajo del optometrista. Esencialmente él mide la potencia, pero ojo, y el optometrista mide los casos que acabamos de hacer, o sea, la potencia en el eje. Solamente como si los objetos vinieran del infinito.
pero ahí es donde empieza el trabajo del fabricante de lentes. Van a ver ustedes cómo las lentes nos ayudan a ver mejor. Entonces, bueno, ¿cómo se construye una lente? Antes de responder esa pregunta, es de veras relativamente fácil. O sea, yo creo que no tiene que saber uno así muchísimas matemáticas para hacer una lente. Esencialmente, las lentes es la unión de dos superficies. Las personas que tienen miopía o hipermetropía, pues se construyen unas lentes que se llaman esféricas. Entonces, tenemos un material y aquí le ponemos una superficie que tiene un radio de curvatura constante, y en la parte de abajo, esta superficie se le llama la base, se pone otro radio de curvatura, diferente al primero, ¿no? Si los dos radios de curvatura son iguales, como lo vamos a mostrar ahorita un ratito, esas lentes son planas, ¿no? O sea, debe ser como un vidrio, esencialmente, aunque estén curvas, pero tiene que ser que los radios de curvatura sean diferentes. Entonces, la forma de hacer lentes es unir dos superficies, digamos, separadas por una distancia, y el trabajo del diseño de lentes pues, es calcular cuál debe ser el radio de curvatura que ponemos acá. Aquí, bueno, pero entonces, les comenté que lo que prescribe el optometrista es acá. Por ejemplo, este es un ojo que parece ser que está bien, bueno, con lente está bien, pero resulta que los ojos no solamente, los ojos no están fijos, ¿no? O sea, nosotros rotamos los ojos para arriba y para abajo, son cerca de 30 grados más o menos, y ahí viene un problemón, o sea, porque cuando uno rota los ojos, resulta que no es lo mismo ver a través del eje de la lente que mirar a través de la periferia. Cuando miramos a través de la periferia, como se puede ver aquí en esta imagen, visto a través de la periferia, la lente que antes se enfocaba bien, cerca de la periferia, entonces las curvas se separan, o sea, tenemos lo que se conoce como un error de refracción, un error de potencia. Y entonces uno dice, no, o sea, por eso hacer cuentitas de lentes sería como, pues cuánto le falta, le resto, le sumo y sale. No, eso no basta con eso. Hay que hacer un algoritmo de optimización de superficies para lograr que el efecto neto que se logre sea esencialmente. Entonces, cuando uno hace este tipo de cosas, de que cuál debe ser la combinación de las dos superficies para que la luz se enfoque exactamente en la retina, esto se conoce, la azul es la superficie equivalente de la retina, pues cuando eso se logra y minimizamos el error de potencia, entonces decimos que tenemos una lente. Esa es, digamos, la primera de las respuestas, ¿no? ¿Cómo las lentes nos ayudan a ver mejor? La pregunta inicial de la presentación es, pues, calculando una superficie de forma tal de que la imagen se forme siempre en la retina, indistintamente si es en el eje o fuera del eje. Entonces, primera cosa. Entonces, eso sería un buen diseño de lentes. ¿Next? Pero, pues, salen problemas, o sea, esa imagen que les acabo de mostrar es como si la lente fuera unidimensional, ¿no? O sea, bidimensional, ¿no? Así como, que solo fuera una curva, pues. Pero formalmente, las lentes como esta, pues, como cualquiera, son objetos tridimensionales. Entonces, al ser tridimensionales, uno pues, lo que tiene es que analizar cómo se forman esos puntitos, dónde se enfoca en función del desplazamiento angular, ¿no? En teta y en phi. Entonces, pues hacer el problema de diseño de lentes es abordar esto, o sea, lograr de que estas superficies se junten en X, Y, Z y además coincidan con la retina, ¿no? Entonces ese es otro problema que hay que pues, echarse ahí unos cálculos y guacho. Siguiente. Entonces así se ve la superficie finalizada. Entonces ahí tenemos lentes esas que son esféricas son para miopía e hipermetropía. Es casi, digamos, la mayor parte de la población tiene este tipo de problemas refractivos. Pero pues no son los únicos. Está el otro que es el astigmatismo. Resulta que algunas personas, el radio de curvatura en una dirección no es el mismo que en el otro. Entonces es otro problema, ¿no? Porque si el radio de curvatura aquí es 1, entonces debido a este radio de curvatura, cuando llegue luz así, se va a enfocar por acá, las de horizontal. Estos que vienen así, se van a enfocar por delante. Y como el radio de curvatura vertical es otra, entonces se va a enfocar por aquí atrás. Entonces tenemos dos posibles fuentes digamos, como dos focos, ¿no? De la luz. Y con eso, pues hay que manejarlo. Entonces, para que se hagan una idea,
cuando uno le prescriben unas lentes, pues que es al final todo lo que se está analizando. Astigmatismo tiene muchísima gente, o sea, hay casi, que no les sé decir exactamente un número, pero yo alguna vez escuché un médico que decía que el 99% de la población tenemos algo de astigmatismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hacen estas pruebas? Yo creo que tal vez ustedes ahí, incluso si cierran un ojo, pueden darse una idea. Las personas que no tienen astigmatismo, si cierran un ojo y observan esta figura, pues todas las líneas deben de ver en foco, o bien definidas. Pero una persona que tiene astigmatismo, por ejemplo, como en este caso, ya abran los ojos y algo, una persona con astigmatismo cuando cierra los ojos lo ve así, o sea, hay una línea que está muy bien definida y las otras se vuelven borrosas. Entonces, en el astigmatismo no solamente es necesario considerar cuáles son los radios de curvatura, sino además también a qué ángulo, digamos, cómo están orientados esos dos radios de curvatura. Entonces, es otra cosa que hay que considerar allí. Bueno, aquí son unas imágenes de más o menos como una persona con visión normal y cómo ve a alguien que tiene muchísimo astigmatismo. Bueno, entonces llevamos tres defectos de refracción: miopía, hipermetropía y astigmatismo. Pero hay otro que ocurre y le ocurre ahí hasta a los más jóvenes que digan que yo no, a todos nos va a pasar, ¿no? Que es lo que se llama la presbicia. La presbicia, esta gráfica a mí me encanta porque en la presbicia les dije que el cristalino es una lente que es adaptativa, ¿no? Digamos que cambia su forma para poder lograr en la retina, lograr formar imagen en la retina. Sin embargo, cuando van pasando los años, pues resulta que el cristalino pierde sus propiedades mecánicas, digamos, ya no es que se vaya a volver así absurdamente duro como una roca, como una lente de vidrio, ¿no? O sea, sí queda con algo de movilidad, pero queda con movilidad reducida. Entonces, al principio, hasta antes de los 40 años, como se puede ver en esta gráfica, aquí tenemos la distancia mínima de observación. También lo pueden ustedes hacer, una persona relativamente joven, pues digamos los niños, ¿no? Ponen un objeto y entonces ustedes pueden acercarse un texto y mirar, a ver, voy a probar mis ojos, ¿no? O sea, lo voy acercando, ¿y cuánto es la distancia mínima en lo que todavía veo la imagen bien definida? Entonces, esa distancia es la que se está graficando aquí en el eje vertical. Resulta que en las personas que tienen presbicia, después de los 40 años, si vuelven a hacer los experimentos a los 40, a los 45, a los 60, lo que se van dando cuenta es de que esa distancia cada vez va aumentando y aumentando y aumentando. Y llega un momento en el que, como decía Daniel Malcara, recuerdo por ahí en su libro, decía de que la gente, le preguntamos a los abuelitos, ¿no? Dice, ¿y dónde ponen el periódico, ¿no? Y lo ponen así en el suelo. Y entonces le digo, abuelito, ¿y por qué pone el periódico en el suelo? Y suelen una expresión así muy popular, ¿y por qué lo ponen tan lejos del periódico? Entonces lo ponen más cerca y dicen, es que ya la mano no alcanza, ¿no? O sea, porque, y eso es lo que ustedes están viendo acá. O sea, una persona, digamos, que tiene una presbicia, está en la curva máxima, pues, alguien que esté por aquí, a los 60 años, necesita poner el objeto, el periódico, a 150 centímetros. Los brazos no tienen 150 centímetros, ¿no? O sea, entonces es un rollo, ¿no? Pero es algo que pasa, digamos, y que es inherente a nuestra calidad humana. ¿Sigue? Bueno, ¿cómo se corrige eso? Con este tipo de lentes hay varios modelos, varios diseños, ¿no? Esencialmente es cuánto quiera uno pagar, ¿no? Por las lentes. Entonces el clásico es unas lentes que tienen así como una lupita, pues aquí en la parte de abajo, se llaman bifocales. Son lentes que son, pues, digamos, económicas, porque solamente tiene 2 radios de curvatura, pero desde hace ya varios años se diseñan este tipo de lentes que se llaman progresivas. Esencialmente esos que tienen la lupita, a la gente les molesta mucho porque en donde está la zona de transición, entonces, pues digamos, ahí hay un brinco. Pero ni siquiera lo que se ha mostrado es que a la gente no les molesta siquiera tanto el brinco, sino que son cosas estéticas. O sea, cuando vemos a alguien que tiene bueno, es lo que dicen los estudios, ¿no? O sea, cuando alguien tiene una lente, un bifocal, ¿no? Pues eso revela de alguna forma la edad de las personas y la gente no quiere revelar su edad. Pues entonces, ¿qué es lo que se quiere? Tener una lente que la línea de transición no se vea, sino que sea una curva suave
y esa curva suave pues da origen a este tipo de lentes. No sé si ahí ven el efecto, se diseñan así, esta zona que está aquí arriba, pues me faltó hacer ahí unos trazos, pero esta zona que está aquí arriba, todos los puntos son, digamos, la frecuencia es la misma, ¿no? Y en cambio, si ustedes observan aquí abajo, los puntos están tantito más separados. Entonces, este sería el equivalente al bifocal. Pero la transición de periodo grande a periodo pequeño, pues es suave, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones este tipo de lentes, pues parecen, tienen 60 años, pero tienen lentes como de 15, ¿no? O sea, progresivo, o sea, es un mercado pues que se mueve muchísimo, ¿no? Más que todo para Europa y los Estados Unidos, porque son pues, lentes costosas, ¿sí? Entonces llevamos el otro problema que suele también ocurrir, que es muy común, o sea, sí, de hecho si uno observa a sus compañeros, familiares, no es difícil darse cuenta que casi todos tenemos algo de estrabismo, o sea, obviamente unos más marcados que otros, ¿no? Entonces el estrabismo son los casos que se están mostrando allí. Y para que vean que no les estoy diciendo pues, mentiras, ¿verdad? Entonces hay gente famosa que tiene estrabismo, ¿no? O sea, Paris Hilton, Penélope Cruz, no sé si lo ubican a él, a Jesús Navarro. Exacto, el famoso rey, ¿no? Pero entonces, fíjense, a mí esa imagen me gusta mucho porque, o sea, tener estrabismo tampoco no es un limitante, ¿no? O sea, son muy famosos, ¿no? Tienen estrabismo, pues no quiero nada en sus ojos. Sin embargo, y esa es otra cosa bien interesante de las lentes, de cómo las lentes nos ayudan a ver mejor, es que el estrabismo se puede corregir con lentes. Entonces, fíjense, esta es la imagen de una, creo que es niña, ¿no? Que tiene algo de estrabismo ahí en su ojo izquierdo, y fíjense cómo al ponerle las lentes, entonces sus dos ojos se ven así derechos. Esto en óptica es muy fácil de lograr, de ver así. Les doy la receta. Entonces lo único que que se hace para eso es cuantificar qué tan desplazado está la pupila, ¿sí? Damos ese ángulo, y luego a la lente le agregamos una cosa que se llama el prisma. Es decir, la lente, en vez de montarla así derechita, pues la ponemos inclinada. ¿Qué tanto? Depende de qué tanto estrabismo tenga la persona, y eso pues le abre a la gente pues muchísimas posibilidades, ¿no? Digamos, físicamente se ve mejor. También, digamos, el hecho de tener sus dos ojos viéndose en la misma dirección, yo creo que les mejora también la visión. Bueno, desconozco pues ya más detalles, pero bueno, ese es como uno de los mensajes ya casi finales que les quería mostrar digamos, de las cosas valiosas que se hacen con lentes. ¿Perdón? Y aquí están pues algunos pues, de los diseños que les decía, ¿no? Entonces las lentes que son que se llaman monofocales, que el radio de curvatura es el mismo en todas las direcciones, son pues este tipo de lentes, se usan para miopía, hipermetropía, astigmatismo, incluso estrabismo, dándole la inclinación a la lente, ¿no? Pero pues están las otras que son las lentes para presbicia. Hay estos diseños, son más populares, por ahí hay otros intentos de hacer otras cosas, ¿no? Los bifocales, a estos bifocales están más o menos descontinuados, la gente como que no les gustó tanto, era como una transición escalonada, ¿no? a la adición, que es donde está eso. Y estos son ahorita, digamos, como los que están más de moda, que son los progresivos. Estos que son redonditos también están saliendo pues ahí al mercado, y bueno, ahí en auge pues hemos estado, yo particularmente pues tratando de hacer esos nuevos diseños. Ya tenemos algo aquí, se ve lo más de ¿sí? Bueno, ¿y cómo se construye una lente? Ya para finalizar, es así de sencillo. Pues tenemos dos esferas, ¿no? Entonces dependiendo de la lente que queramos construir, si es una lente que es convergente, biconvexa, entonces lo que hacemos es dos esferas de radio de curvatura diferente, las unimos, y la zona entre las dos lentes, entre las dos esferas, nos va a dar la lente, ¿no? Luego esto se corta por aquí, ya sale. Estas son una lupa, o sea, lo que generalmente tenemos, que es curvo por aquí y curvo por acá en esta dirección. Sin embargo, esas lentes que son así biconvexas no son tan útiles para óptica oftálmica. Imagínense ustedes con un tipo de esas lentes en los ojos. Si la tuvieran así, entonces la cara interior pues les quedaría así. Y entonces cuando van a mover las pestañas, es probable que las pestañas rocen con la lente. Si uno aquí a esto le aplica además una película delgada para
antirreflejantes y todo eso, pues va a tener ahí una erosión, ¿no? Que no se busca. Entonces las lentes enofrálmicas, las que se usan, digamos, casi por defecto, son las que se llaman lentes meñisco, que se construyen mediante una esfera que está dentro de otra esfera. Y la misma historia, ¿no? La zona entre las dos esferas, pues digamos, ahí sacamos la lente. Siguiente. Esa era para una lente negativa. ¿Le puedes devolver un momentito? Más para atrás. La otra. Esta es negativa porque observen que en esta configuración, la de menor radio adentro y la de mayor radio afuera, el centro es delgado y el borde es grueso, como les dije hace rato. ¿Sí? Pero si queremos hacer una lente positiva, pero que también sea curva por dentro, pues hacemos una configuración de este tipo, una esfera dentro de otra esfera, pero así tantito salida, y aquí logramos que sea más gruesa en el centro y más delgada en el borde, ¿no? Entonces es la otra posibilidad, que sería para personas que tienen, en este caso, hipermetropía. Pues esas son algunas configuraciones. Uno puede lograr el mismo tipo de lente indistintamente de los radios de curvatura que elijan, ¿no? Entonces, si uno quiere, por ejemplo, una lente, pues les doy mi receta, por ejemplo, yo tengo menos 2 dioptrías de miopía. Esto es una miopía normal, o sea, hasta menos 3 dioptrías, 3.5 se considera dentro de lo normal. Cuando pasa de 3.5, entonces ya se empieza a considerar una miopía media, ¿no? Y ya los que tienen más de 5 o 6, pues es una miopía alta. Entonces, ¿cómo se hace? Pues tenemos estos dos tipos de lentes. Entonces ponemos, si aquí tenemos, por ejemplo, en mi caso, tengo menos 2 dioptrías, ¿no? Quiero una lente de menos 2 dioptrías, pues le pongo aquí una curva que tenga, digamos, 4 dioptrías. Y entonces acá le debo poner una curva equivalente de forma tal de que la suma de las potencias me dé los menos 2 dioptrías que yo busco. Entonces, 4 acá, entonces aquí le puedo poner menos 6. Perdón, 6 dioptrías. 4 menos 6, que nos van a dar los menos 2 que yo necesito. Pero no es la única combinación. También podríamos poner 4 dioptrías y 0 dioptrías, como en este caso que es plan. Bueno, perdón, sería 2 dioptrías y 0, ¿no? Para que nos dé la positiva. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, podemos ahí hacer varias cosas. ¿Le puedes dar ahí al clic? Exacto, ahora las lentes, ya ahorita sí, para finalizar, las lentes tienen un efecto, exacto, se lo puedes ir moviendo, y es que cuando uno se hace trazos de rayos de las lentes a través de diferente posición, digamos, los rayos que están aquí, como se puede ver, te tengo allí un momentito. Si uno traza un rayo que viene por la parte de abajo de la lente, pues este rayo, como podemos ver, se enfoca aquí en este puntito. Bueno, para por favor, hasta todo está bien. Ajá, pero si lo ponemos hasta arriba, pues entonces el punto en el que se enfoca es diferente. Cuando logramos ese efecto de que la distancia focal, digamos, varía en función de la altura, eso es algo que es inherente a las lentes, así, aunque se construya la lente más esférica perfecta, va a tener este tipo de problemas, se llama aberración esférica, y bueno, hay que mirar ahí cómo corregirlo, ¿no? La forma es simplemente cambiándole aquí una curvita, apodizando las curvas. Entonces, bueno, eso por ese lado. Déjenme, bueno, ahí se ve en la animación, pero se los quiero mostrar en vivo, pues, para que vean esto de cómo es la aberración esférica, y para eso está este montaje. Voy a parar un momentito y sigo hablando en voz más alta. Entonces, decíamos que pues entonces, la luz, ¿pueden apagar esto? Entonces, todas las lentes tienen lo que se llama aberración esférica. Vamos a ver cómo se logra eso. Entonces, ahí tenemos un láser que está proyectado sobre un papelito, ¿no? Sin mayor problema. Lo puse ahí en un ángulo tal de que se trace toda la raya. Vamos, que se vea como todo el trazo del láser. Y ahorita lo que vamos a hacer es pasar este láser a través de este dispositivo. Es lo que se conoce como un elemento óptico diferenciante, una rejilla de difracción esencialmente.
Y si hacemos pasar la luz por esa rejilla de difracción, entonces en vez de tener un puntito, vamos a ver cómo lo logramos. Entonces en vez de tener un puntito, pues ahorita lo que tenemos son un conjunto de puntos. Y esos puntitos, como se puede ver acá, al llegar pues a la pantalla, pues esencialmente nos rayan, ¿no? Lo que tenemos, vamos a ver si lo logramos hacer que sea mejor. Tal vez con una cámara de alta, el tiempo de exposición largo se puede ver mejor. Pero bueno, entonces ahí tenemos un láser que pasa por una rejilla de difracción, tenemos varios rayos. Y estos rayos pues los vamos a hacer pasar por una de esas lentes que les comenté que se usan para corregir astigmatismos, lo que se llama una lente con cilindro. Es esta lente que tengo acá, vamos a pasar, y entonces con una lente con cilindro, fíjense como antes eran más o menos puntitos, pero al pasarlo por la lente con cilindro, pues entonces esos puntos ahorita se nos convierten en rayas horizontales, ¿no? Entonces si esas rayitas las hacemos llegar aquí, ahí se nos ve mejor el trazo de la luz. Entonces, ya que uno tiene esto, puede, nos ayuda bastante para poder hacer experimentos con lentes. Entonces, en el caso de una lente positiva, uso una positiva porque esa es nos va a enfocar toda la luz en la parte de adelante, si usara una negativa se enfoca atrás. Entonces, si hacemos pasar toda esta luz por una lente positiva, pues digamos, el efecto que se logra es así. Entonces, fíjense lo interesante. O sea, ahí, aunque esto obviamente falta optimizarlo, pero en pocas palabras, midiendo la distancia a la cual enfoca la luz esta lente, pues entonces ahí eso nos habla de la potencia dióptrica de la lente. Pero si le hacen seguimiento, espero que no estén muy lejos, pero si le hacen seguimiento a al punto exactamente de enfoque, que sería como ahí, fíjense cómo no necesariamente toda la luz se enfoca en el mismo punto, sino que es como si el foco en realidad está extendido, ¿no? Entonces es pues algo que hay que en las lentes, digamos, tratar de optimizar. Así se puede ver. Hay que tratar de optimizar y bueno, eso